La pequeña Venezuela, el campamento de migrantes que buscan cruzar a Estados Unidos. Un numeroso grupo de migrantes venezolanos tomó rumbo desde Ciudad Juárez, en México, hacia el estado de Texas, en Estados Unidos, desde la noche del miércoles, según confirmaron fuentes. Los migrantes levantaron un campamento llamado La Pequeña Venezuela, del lado mexicano, antes de salir hacia Estados Unidos. Una parte del grupo decidió cruzar la frontera de forma irregular la noche del miércoles. Sin embargo, otra parte de los migrantes también hizo lo propio la mañana de este jueves. Lo que tienes que saber: el cruce se genera solo días después de que un juez de distrito anulara el título 42, decisión que luego fue cambiada y se aplazó su vencimiento hasta el próximo 21 de diciembre por petición de la administración Biden, la cual, en un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, señaló que seguiría aplicando el programa. Hasta el momento se desconoce si el gobierno federal apelará para poder seguir manteniendo el programa que nació bajo el mandato de Donald Trump. Algunos de los venezolanos que se entregaron a las autoridades migratorias estadounidenses y fueron expulsados se estarían reagrupando para volver a intentar cruzar, dijeron las fuentes. Del lado mexicano, la policía local comenzó a hacer una limpieza profunda del sitio donde pernoctaron los migrantes que se enfilaron hacia territorio estadounidense. Polémica política. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos emitieron una orden de salud pública durante los primeros días de la pandemia para evitar la propagación del COVID-19. Con esta orden se permitió a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres. Esta política es conocida como Título 42. Esta restricción fue controvertida desde el mismo instante de su anuncio. Los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentaron que los funcionarios usaban la salud pública como un pretexto para mantener fuera del país a la mayor cantidad posible de migrantes. Lo mismo pasó con los expertos de salud pública, quienes también se mostraron en desacuerdo con la política. Entonces, Estados Unidos seguirá expulsando a migrantes venezolanos mientras esté vigente el Título 42. Los migrantes que ingresen por la frontera sur de Estados Unidos serán expulsados bajo la orden de salud pública conocida como Título 42. Esto por lo menos hasta que se cumplan las 5 semanas que otorgó un juez para que se aplique la suspensión de la medida. El Título 42 permanecerá en vigor durante el periodo de la suspensión, permitiendo al gobierno prepararse para una transición y continuar manejando la frontera de una manera segura, ordenada y humana, indicó el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, a través de un comunicado. La Agencia de Migración estadounidense afirmó que mientras la suspensión esté en vigor, se seguirá expulsando a los adultos solteros y a las unidades familiares que crucen la frontera suroeste. Si un ciudadano venezolano es expulsado por esta medida, no podrá solicitar el parole humanitario que aprobó Estados Unidos. Se calcula que en la actualidad hay unos 2.000 migrantes venezolanos en Ciudad Juárez, que esperan en las calles, muchos de ellos sin abrigo suficiente, una respuesta o una posibilidad que les permita volver a entrar a los Estados Unidos y solicitar asilo. ¿Y los migrantes venezolanos que están en México? La administración Biden instó a los migrantes que se encuentran en las distintas ciudades de México, miles de ellos en la intemperie, a no creer en las mentiras de los contrabandistas, llamados coyotes, que se aprovechan de los venezolanos vulnerables y ponen su vida en riesgo haciéndolos cruzar la frontera.
La agencia finalizó el texto diciendo que seguirá trabajando con sus países aliados en el hemisferio occidental en una campaña contra los contrabandistas. En todo el gobierno federal también seguimos trabajando con otros países para abordar las causas fundamentales de la migración irregular que están provocando un argumento migratorio sin precedentes y desafiando a nuestro hemisferio. Título 42 en pie hasta el 21 de diciembre. La decisión judicial viene un día después de que Sullivan bloqueara el Título 42, calificándolo de arbitrario y caprichoso. La regulación comenzó a aplicarse en 2020 durante la administración del expresidente Donald Trump y que se ha mantenido durante la actual de Joe Biden. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, lo emitieron y ha permitido la expulsión de más de 2,5 millones de migrantes, según datos de la organización internacional Rescue Committee. El fallo del martes fue el fruto de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, que alega que el Título 42 pone a los migrantes en una situación de peligro y viola la ley de asilo estadounidense. Activistas y organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes celebraron la decisión. El principal abogado de ACLU en el caso, Lee Grant, dijo el martes que el fallo es una gran victoria que tiene implicaciones de vida o muerte. Y es así que tras una peligrosa odisea, un intento por sobrevivir en Nueva York, comenta un migrante venezolano. Enfrentados a las demoras burocráticas, decenas de miles de migrantes venezolanos se abren camino en la economía clandestina de la ciudad y se unen a su ejército de trabajadores indocumentados. Alberto Azuna frenó en la esquina de la calle 125 y la Tercera Avenida en Manhattan una mañana reciente y se ajustó la gorra de béisbol. Se estremeció dentro de una chaqueta de invierno ajustada y luego se reincorporó. Bueno, vamos por ahí, dijo. Su primera parada fue El Barrista, una cafetería de aspecto moderno con un letrero que decía: "Se cancela el día de hoy". Un minuto después salió negando con la cabeza. No hablaban español y yo no hablo inglés, contó. En la siguiente cuadra se cruzó con un hombre que llevaba un casco de seguridad y transportaba material de construcción en una carretilla. "Disculpe, caballero", le gritó en español. Azuna le explicó que había llegado hace poco de Venezuela y estaba buscando empleo. El trabajador José Santos asintió con empatía y luego negó con la cabeza.